¿Crees en historias que realmente ocurren en los lugares más oscuros del mundo? Hoy te llevaré a cementerios donde lo imposible se manifiesta, donde espíritus, apariciones y misterios desafían toda lógica. Durante este vídeo, escucharás relatos aterradores contados por sacerdotes que vivieron encuentros que nadie más podría imaginar. Prepárate para sentir escalofríos, tensión y ese miedo que recorre la columna, porque cada historia que exploraremos revela un secreto que permanece entre la vida y la muerte. Quédate hasta el final, porque algunas de estas experiencias son tan perturbadoras que cambiarán para siempre la forma en que ves el mundo de los muertos. Historia 1: El monje sin rostro en Guadalajara. El sacerdote caminaba entre las tumbas antiguas del cementerio de Guadalajara, la luz mortecina de la luna apenas iluminaba los caminos de tierra húmeda y las lápidas cubiertas de musgo y polvo. Cada paso que daba resonaba en el silencio como un eco de advertencia. Aquella noche sentía una presencia distinta, un frío que no venía del aire, sino de algo intangible, algo que lo observaba desde la oscuridad. Mientras se acercaba a la tumba más antigua del cementerio, notó un movimiento fugaz entre las sombras, una figura alta, cubierta con un hábito negro, pero sin rostro. No tenía ojos, ni boca, ni rasgos que pudieran definir su humanidad. El corazón del sacerdote comenzó a latir con fuerza mientras la figura lo seguía, silenciosa, deslizándose entre las lápidas con pasos que no producían sonido. Un silencio tan profundo que parecía absorber toda la vida a su alrededor. Intentó acelerar el paso, pero el monje sin rostro parecía aparecer a cada instante frente a él, siempre manteniendo la misma distancia, siempre observando sin mirada, siempre exigiendo algo que el padre no podía comprender. Cada oración que murmuraba parecía perder fuerza ante esa presencia. Las palabras se rompían en su boca como si el aire mismo se negara a ayudarlas. Intentó razonar, convencerse de que era su mente jugando con la oscuridad, pero los susurros de algo parecido a un canto gótico surgían de la tierra, de entre las tumbas, palabras inentendibles que hacían temblar los huesos y recordarle la fragilidad de su fe. El olor a incienso que había traído para protegerse se mezclaba con un hedor a putrefacción, y en cada esquina, en cada pasillo entre las tumbas, la sombra de aquel monje se proyectaba, moviéndose a voluntad propia, desafiando la lógica. El sacerdote trató de escapar, corrió, pero cada camino que tomaba lo llevaba inevitablemente de regreso al centro del cementerio, al lugar donde el monje parecía nacer de la tierra, emergiendo de la nada con su hábito negro flotando, sin rostro, sin misericordia. Finalmente, exhausto, cayó de rodillas y comenzó a suplicar con toda su fe, lágrimas mezclándose con la lluvia que empezaba a caer, implorando perdón y protección. Y entonces, por un instante, el monje se detuvo, inclinó levemente la cabeza, y desapareció en el aire frío, dejando solo el eco de su silencio y la certeza de que esa presencia nunca lo abandonaría del todo, que cada noche, al volver a rezar entre las tumbas, sentiría esos ojos inexistentes, esa boca inexistente, juzgando, siguiendo, esperando. El sacerdote comprendió que no era solo un espíritu errante, sino un guardián sombrío de secretos antiguos, de pecados olvidados, y que su fe sería puesta a prueba cada vez que cruzara esas lápidas que ahora ya no solo hablaban de muertos, sino de un terror que no podía nombrar. Si te gusta sentir verdadero miedo y conocer historias que desafían la razón, suscríbete al canal ahora, deja tu like para apoyar nuestro contenido y comenta cuál historia te dejó más aterrorizado. No te pierdas ningún relato, porque cada vídeo es un viaje hacia lo desconocido. Historia 2: La tumba que no podía sellarse en Nueva Orleans. El sacerdote caminaba por el antiguo cementerio de Nueva Orleans, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y el olor a tierra húmeda y a flores marchitas impregnaba el aire con una sensación de eternidad macabra. Aquella tumba en particular, cubierta de musgo y con la lápida agrietada, tenía una reputación que nadie en la parroquia se atrevía a mencionar abiertamente. Cada vez que intentaban sellarla, ya fuera con cemento, piedras o pesadas losas de mármol, al día siguiente amanecía abierta, como si la tierra misma se negara a aceptarla. El padre sentía un nudo en el estómago al acercarse, y su corazón latía con fuerza al recordar los relatos de los antiguos cuidadores del cementerio, quienes afirmaban que durante las noches escuchaban sollozos, risas apagadas o incluso gritos desgarradores provenientes de aquella tumba. La primera vez que él mismo trató de sellarla, lo hizo con fe y devoción, recitando oraciones mientras colocaba la pesada losa sobre la tierra removida. Pero esa noche, mientras dormía, escuchó un golpe seco que lo despertó, la losa había sido retirada.
dejando al descubierto la tumba abierta y un hedor a muerte reciente que no podía explicarse. Cada intento posterior fue igual, y el sacerdote empezó a notar pequeños detalles que lo llenaban de terror, marcas de manos, huellas sobre la tierra removida, como si alguien hubiera luchado por salir o entrar, y un frío que se extendía por toda la capilla cuando hablaba de ello con otros miembros de la iglesia. Lo más inquietante era que no había signos de fuerza humana, ninguna herramienta, ningún rastro de intrusos. Era como si la tumba misma tuviera vida, voluntad, una conciencia propia que rechazaba el cierre y exigía atención. Una madrugada, decidido a entender el misterio, se quedó a vigilarla solo, acompañado de velas y cruces benditas. A medida que la noche avanzaba, los sonidos comenzaron, susurros apenas audibles, pasos sobre la grava, el roce de telas que nadie podía ver. Y de repente, una figura surgió de la tierra, un cuerpo que parecía humano pero con movimientos extraños, torpes, imposibles, como si algo no terminara de estar vivo ni muerto. El sacerdote cayó de rodillas, rezando con fervor, mientras la figura se desvanecía entre sombras, dejando tras de sí un aire gélido que helaba hasta los huesos y un silencio que oprimía el corazón. Los días siguientes, al inspeccionar la tumba, encontró que no solo la losa estaba levantada, sino que pequeñas marcas de dedos se veían en la tierra, como si alguien intentara salir de nuevo. El padre comprendió entonces que la tumba no era solo un lugar de descanso, sino una prisión, y que el ser que habitaba allí reclamaba justicia, venganza o quizá compañía. Las noches se volvieron interminables, y cada oración que realizaba frente a aquella tumba se llenaba de ecos de lamentos que no pertenecían al mundo de los vivos. Los otros sacerdotes empezaron a evitarla, y él mismo sentía que algo invisible los seguía, que observaba cada movimiento, que juzgaba cada palabra y cada acto de piedad. La tumba que no podía sellarse no era simplemente un misterio, era un recordatorio de que la muerte no siempre trae descanso, que hay almas que resisten, que luchan contra su destino incluso cuando la fe parece suficiente para contenerlas. Con el tiempo, el sacerdote comprendió que aquella tumba sería su prueba constante, que la vigilaría hasta su último día, y que la línea entre lo natural y lo sobrenatural se difuminaba entre los sollozos, los susurros y el horror silencioso que emanaba de la tierra abierta en el corazón de Nueva Orleans. Si te gusta sentir verdadero miedo y conocer historias que desafían la razón, suscríbete al canal ahora. Deja tu like para apoyar nuestro contenido y comenta cuál historia te dejó más aterrorizado. No te pierdas ningún relato, porque cada vídeo es un viaje hacia lo desconocido. Historia 3 del campanario que sonaba solo en San Luis Potosí. El sacerdote recordaba con claridad aquella tarde gris en la que llegó al pequeño pueblo de San Luis Potosí, un lugar donde el aire parecía siempre cargado de humedad y misterio, y donde la iglesia, antigua y majestuosa, se erguía como un vigilante silencioso sobre el cementerio que la rodeaba. Desde el primer momento, notó algo extraño: el campanario, alto y solitario, emitía un sonido intermitente que no correspondía con el horario de las misas ni con la actividad de los feligreses. Al principio pensó en un mecanismo defectuoso, viento entre las cuerdas, o algún animal extraviado. Sin embargo, pronto comprendió que la realidad era mucho más inquietante. Cada día, al caer la tarde, las campanas comenzaban a tañer con un ritmo irregular, unas veces lento, otras acelerado, pero siempre con un patrón que parecía imitar lamentos humanos, gritos apagados, llantos que calaban los huesos y estremecían el alma. El padre decidió investigar. Subió las escaleras del campanario, cada escalón crujía bajo su peso, y el aire se volvía más frío a medida que ascendía. La madera estaba intacta, las cuerdas firmes, los mecanismos sin señal de fallo. Y sin embargo, al tocar las campanas, no sonaban. Era como si alguien más, invisible, las moviera desde otro plano, desde una dimensión donde la lógica y la física se rendían ante la voluntad de lo sobrenatural. Las noches se volvieron pesadillas. Al cerrar la iglesia, los feligreses ya dormían, y el padre permanecía solo, escuchando el eco de las campanas que se mezclaba con el ulular del viento y los murmullos del cementerio. En ocasiones, parecía distinguir voces entre los golpes metálicos: un hombre pidiendo perdón, una mujer llorando por un hijo perdido, niños cantando canciones que el tiempo había olvidado. Intentó bendecir la iglesia y el campanario, roció agua bendita sobre las cuerdas y los soportes de madera, recitó salmos antiguos, pero nada impedía que las campanas sonaran solas, como si obedecieran a un mandato invisible. Con cada campanazo, sentía un estremecimiento recorrer su espalda, y un frío inexplicable llenaba cada rincón de su cuerpo.
Incluso sus sueños se contaminaban. En la penumbra onírica, veía las campanas moverse lentamente, balanceándose con un peso imposible, y escuchaba voces que lo llamaban por su nombre, acusándolo de pecados antiguos y secretos olvidados. Con el tiempo, comprendió que el campanario no solo estaba poseído, sino que era un canal entre este mundo y otro, un lugar donde las almas atrapadas entre la vida y la muerte exigían ser escuchadas. Cada campanazo traía consigo historias de tragedia, dolor y arrepentimiento, y el padre, con su fe puesta a prueba, sentía que debía permanecer, registrar cada sonido, cada lamento, y ofrecer oraciones como mediador entre lo humano y lo que no debía ser visto. El pueblo comenzó a temer las tardes en que las campanas sonaban sin razón, y él mismo evitaba hablar del fenómeno con los feligreses, porque cualquier intento de explicación racional se desmoronaba ante la evidencia de lo imposible. Así, el sacerdote entendió que la iglesia y el campanario serían su cruz y su destino, que cada tarde, al escuchar el tañido solitario, recordaría que la muerte y el más allá no siempre descansan en silencio, y que hay voces, atrapadas entre la tierra y el cielo, que necesitan que alguien las escuche, aunque el precio sea la propia paz del alma. Cada sonido metálico, cada eco que recorría las paredes antiguas, le recordaba que la fe, por más sólida que fuera, nunca podría silenciar por completo aquello que se niega a descansar. Si te gusta sentir verdadero miedo y conocer historias que desafían la razón, suscríbete al canal ahora, deja tu like para apoyar nuestro contenido y comenta cuál historia te dejó más aterrorizado. No te pierdas ningún relato, porque cada vídeo es un viaje hacia lo desconocido. Historia 4: El ataúd que sudaba sangre en León. El sacerdote había sido llamado a León por una situación que, a simple vista, parecía rutinaria, la muerte de un hombre sin descendencia ni familiares cercanos. Sin embargo, desde el momento en que entró al pequeño panteón donde se iba a realizar el sepelio, sintió un aire cargado de inquietud, un olor extraño, metálico, que flotaba sobre la tierra removida. La ceremonia comenzó como cualquier otra, rezos, incienso, y las palabras solemnes del padre acompañando el último adiós. Pero cuando el féretro fue colocado en la fosa, algo que no tenía explicación empezó a suceder. Una humedad rojiza comenzó a aparecer sobre la madera del ataúd, primero unas pequeñas gotas, luego un flujo más evidente, como si el ataúd mismo sudara sangre. El sacerdote retrocedió un instante, sintiendo un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Miró a su alrededor, buscando a los asistentes, pero todos estaban paralizados, incapaces de reaccionar, como si sus mentes hubieran sido atrapadas por un velo invisible que los mantenía en silencio absoluto. Con manos temblorosas, el padre tocó la tapa del féretro, y el líquido se sentía caliente, casi vivo, pulsando con un ritmo que recordaba el latido de un corazón desesperado. Intentó bendecir el ataúd, recitar oraciones, salpicar agua bendita, pero nada detenía la aparición de aquel sudor oscuro que impregnaba la madera. Cada palabra de su rezo parecía ser absorbida por el aire, y un murmullo lejano comenzó a llenar el cementerio. Lamentos humanos mezclados con gruñidos, como si la tierra misma intentara hablar a través del ataúd. Con cada minuto que pasaba, la presencia en torno al féretro se hacía más opresiva. Sombras que se movían entre las lápidas parecían observarlo, esperando que fallara en su intento de contener aquello que no pertenecía al mundo de los vivos. El olor a sangre se intensificaba, mezclándose con el aroma a tierra recién removida, y cada respiración del sacerdote parecía arrancarle más vida. Nadie podía explicarlo, ni los sepultureros, ni los vecinos, ni los antiguos cuidadores del cementerio. Algunos afirmaban que aquel hombre había cometido pecados tan oscuros que incluso la muerte no había logrado liberarlo, que su cuerpo reclamaba justicia de manera macabra, que su alma estaba atrapada en un ciclo de tormento. Durante los días siguientes, el padre regresó al cementerio para vigilar el ataúd, y cada vez que lo abría, pequeñas gotas de sangre cubrían la madera, como si el muerto buscara comunicarse, pedir perdón o venganza. En las noches, los sollozos y los murmullos se volvían más claros, el sacerdote juraba escuchar su nombre susurrado entre la bruma, acompañando cada gota que caía, como si el ataúd latiera con vida propia. La fe del sacerdote fue puesta a prueba en formas que nunca había imaginado, cada oración debía ser más intensa, más profunda, más urgente, y aún así sentía que aquella presencia no se rendiría hasta obtener lo que buscaba, hasta que la vida y la muerte se encontraran en el límite de lo tangible y lo imposible. Finalmente comprendió que no se trataba de un simple cuerpo, sino de un legado de horror que debía ser contenido, vigilado,
y que el precio de su servicio no era solo espiritual, sino físico y mental. Cada visita al cementerio lo dejaba exhausto, con la sensación de que parte de su propia sangre se mezclaba con la del ataúd. Que la tierra misma lo reclamaba como testigo de aquel fenómeno que no podía ser explicado, que no debía ser olvidado. Y así, el sacerdote permaneció, día tras día, velando por el ataúd que sudaba sangre, sabiendo que cada gota que caía no era solo un recordatorio de la muerte, sino un eco del tormento eterno de un alma que no hallaba descanso, y que su propia existencia estaba ligada a aquella madera impregnada de rojo, en un pacto silencioso con lo desconocido que superaba todo entendimiento humano. Historia 5. Las voces en el osario de Oaxaca. El sacerdote llegó al osario de Oaxaca una tarde lluviosa, cuando la luz del sol se filtraba apenas entre las nubes grises y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el de la madera vieja y la piedra húmeda. El lugar, un laberinto de nichos y criptas amontonadas, había sido testigo de siglos de muerte, de cuerpos que descansaban unos sobre otros, y de secretos que nadie debía conocer. Desde el primer momento en que entró, un frío intenso recorrió su espalda, como si la vida misma se negara a avanzar entre aquellas paredes saturadas de muerte. Caminaba lentamente entre los corredores estrechos, escuchando solo el eco de sus pasos y el latido de su propio corazón, hasta que de repente comenzaron a surgir murmullos. Al principio apenas audibles, voces apagadas, susurros que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez, como si los muros respiraran historias olvidadas. El sacerdote intentó ignorarlas, atribuyéndolas al viento que se colaba entre las grietas de la construcción, pero con cada paso se hacían más claras, más persistentes, y palabras enteras comenzaron a llegar a sus oídos, diálogos completos de personas que ya no existían, relatos de angustia, de desesperación, de traición y de miedo. Intentó rezar en voz alta, pero sus oraciones parecían perder fuerza, disolverse en el aire antes de llegar a algún lugar, y las voces no solo no cesaban, sino que se intensificaban, mezclando gritos infantiles con lamentos de ancianos y susurros de jóvenes muertos demasiado pronto. Cada nicho parecía contener más que huesos, contenía recuerdos, emociones atrapadas, pedazos de almas que no podían descansar, y que reclamaban ser escuchadas por aquel hombre de fe que osaba caminar entre ellas. La temperatura descendía bruscamente en ciertos pasillos, y un hedor a putrefacción mezclado con incienso lo rodeaba, como si cada rincón del osario quisiera imponer su presencia. Intentó salir, retroceder, pero cada puerta que encontraba lo conducía nuevamente al corazón del laberinto, a un corredor donde las voces formaban conversaciones completas, historias que lo conmovían, lo aterraban y lo confundían al mismo tiempo. Algunas voces le pedían ayuda, otras lo acusaban de pecados que no había cometido, y otras simplemente repetían nombres, fechas y eventos que parecían sacados de un tiempo olvidado. Mientras avanzaba, vio sombras moverse entre los nichos, figuras que aparecían y desaparecían con la rapidez de un parpadeo, siempre acompañadas por susurros que penetraban su mente y perturbaban su fe. Comprendió entonces que el osario no era solo un cementerio, sino un lugar donde los muertos continuaban su existencia, comunicándose entre ellos y con los vivos a través de un canal que él había osado cruzar. Cada oración se volvió un desafío, cada paso una prueba de resistencia espiritual, porque las voces no buscaban maldad, sino reconocimiento, recuerdo, atención, y la energía de aquel sacerdote era el único vínculo entre su mundo y el más allá. La noche se prolongó, y él permaneció arrodillado entre los nichos, escuchando diálogos enteros que narraban traiciones, amores perdidos, dolor y arrepentimiento, hasta que finalmente la luz de la madrugada empezó a filtrarse, y las voces se desvanecieron lentamente, como si la vida humana hubiera regresado temporalmente al dominio de los vivos. El sacerdote comprendió que el osario sería siempre un lugar de tormenta silenciosa, que cada visita revelaría nuevas voces, nuevas historias, y que su deber era escuchar, registrar, orar, aunque la intensidad de aquel encuentro lo dejara exhausto física y mentalmente. Sabía que regresar era inevitable, porque esas voces no se callaban, y que cada sonido, cada susurro y cada lamento no eran solo ecos del pasado, sino reclamos de almas atrapadas que dependían de su fe para no ser olvidadas, y que la frontera entre la vida y la muerte se había vuelto tenue, frágil y aterradoramente real. Historia 6. La mujer vestida de blanco en Florida. El sacerdote llegó al cementerio de un pequeño pueblo en Florida al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las lápidas y las sombras se alargaban entre los senderos cubiertos de hierba húmeda. Desde el primer momento, sintió una sensación extraña, un peso invisible que presionaba su pecho, como si alguien lo observase sin atreverse a revelarse.
Mientras caminaba por las tumbas antiguas, notó una figura femenina al fondo del camposanto. Vestía un largo vestido blanco, limpio, impoluto, que contrastaba con la penumbra de los cipreses y las lápidas gastadas. Sus pasos eran silenciosos, deslizándose sobre la tierra sin dejar huellas, y cuando el sacerdote intentó acercarse, ella parecía desvanecerse entre los árboles y reaparecer más adelante, manteniendo siempre una distancia imposible de alcanzar. El corazón del padre comenzó a acelerarse, su fe lo guiaba, pero algo en la presencia de aquella mujer despertaba un temor antiguo, primitivo, como si aquel ser estuviera fuera de todo entendimiento humano. Decidió llamar su atención con un saludo, ofreciendo sus oraciones y la bendición que normalmente usaba para los vivos y los difuntos, y fue entonces cuando ella se acercó lentamente, deteniéndose a unos metros, y con un gesto casi imperceptible, pidió confesión. La voz era suave, aterciopelada y al mismo tiempo fría, como si proviniera de un espacio vacío, y cada palabra penetraba la mente del sacerdote, llenándola de imágenes de pérdida, sufrimiento y desesperación. Cada vez que él intentaba ofrecerle ayuda, la mujer desaparecía ante sus ojos, solo para aparecer de nuevo frente a otra tumba, manteniendo ese ritual silencioso, insistente, como si necesitara ser escuchada y comprendida, y no tuviera otro refugio que las palabras de un hombre de fe. El padre comenzó a notar detalles que lo aterraban. El vestido blanco no se manchaba jamás. Aunque caminara sobre la tierra húmeda, el aire a su alrededor se volvía gélido, y un aroma dulce y enmohecido a la vez llenaba sus sentidos. Sus ojos, aunque vacíos de expresión, parecían absorber la luz y la esperanza del lugar. Durante las noches siguientes, el sacerdote regresó al cementerio para acompañarla, con velas y crucifijos, intentando descifrar su historia. Ella nunca hablaba más allá de solicitar confesión, pero cada aparición estaba cargada de dolor, de un grito silencioso que exigía ser oído. Con el tiempo, el sacerdote entendió que no era un espíritu maligno, sino una alma atrapada en un ciclo de arrepentimiento y sufrimiento, incapaz de abandonar aquel lugar hasta que alguien escuchara sus secretos, sus culpas y su desesperación. Cada rezo que realizaba frente a ella era acompañado por un estremecimiento que recorría la tierra, y a veces sentía como si otras presencias, invisibles y desconocidas, se unieran al ritual, multiplicando el peso del silencio y del misterio. La mujer vestida de blanco se convirtió en un enigma que lo perseguía incluso fuera del cementerio. En sueños aparecía sentada frente a tumbas vacías, susurrando palabras incomprensibles que el sacerdote sentía como acusaciones y súplicas al mismo tiempo, y al despertar encontraba sus manos temblando, con el aroma dulce y húmedo todavía impregnado en su piel. Comprendió que su presencia no se limitaba al espacio físico, sino que trascendía el tiempo y la realidad, convirtiéndose en un recordatorio de que la muerte no siempre trae descanso, que algunas almas cargan con un tormento tan profundo que requieren de un vínculo humano para aliviar su pena. Y así, el sacerdote permaneció, noche tras noche, caminando entre lápidas y sombras, escuchando confesiones que nunca podrían ser completas, sosteniendo la fe y la paciencia necesarias para guiar a aquella figura etérea que, vestida de blanco, continuaba acercándose, pidiendo perdón, desapareciendo y reapareciendo. Un recordatorio constante de que lo imposible y lo divino se entrelazan en los lugares donde la vida y la muerte se encuentran sin límites, y donde un hombre de fe puede ser testigo de secretos que el mundo jamás comprendería. Historia 7. El nicho vacío con flores frescas en Sevilla. El sacerdote recorría las antiguas galerías del cementerio de Sevilla, un laberinto de nichos y criptas donde la historia de generaciones enteras se encontraba sellada en mármol y piedra. Cada paso que daba resonaba con un eco sombrío que parecía devolverle un fragmento de su propia alma, y la brisa nocturna traía consigo un aroma a tierra mojada mezclado con un olor dulce, casi imposible de identificar, que lo hacía estremecer. Desde hacía semanas, había notado algo extraño. Un nicho vacío, sin nombre ni indicación de quién yacía allí, aparecía cada mañana adornado con flores frescas, inmaculadas, como si alguien invisible cuidara de ese espacio olvidado por todos. El sacerdote intentó racionalizarlo, pensó que tal vez algún visitante solitario colocaba las flores en secreto, pero nunca encontró evidencia, ni huellas, ni restos de visita humana. La inquietud lo llevó a pasar noches enteras vigilando el nicho, con velas encendidas y rosarios en las manos, intentando descubrir al responsable de aquel fenómeno. Fue entonces cuando escuchó los primeros susurros, palabras apagadas que provenían de las paredes de piedra, voces suaves y melancólicas que recitaban nombres, fechas y fragmentos de plegarias olvidadas. Con cada noche que pasaba, el susurro se intensificaba,
mezclándose con un leve aroma a flores recién cortadas que parecía impregnar el aire y su propia ropa. Un frío húmedo recorría su espalda, y a veces, al mirar el nicho, sentía que la oscuridad dentro de él se movía, como si algo invisible se arremolinara entre la piedra y el vacío, respirando, observando, reclamando atención. Intentó bendecir el lugar, roció agua bendita sobre la piedra y pronunció oraciones de protección, pero las flores aparecían de igual manera a la mañana siguiente, frescas, intactas, perfectas, y los susurros continuaban, más claros, más insistentes, con un tono que parecía suplicar comprensión y compañía. Una noche, decidió acercarse al nicho y poner su mano sobre la piedra fría. Un estremecimiento recorrió su brazo, como si la piedra misma latiera bajo su toque, y un susurro directamente en su oído pronunciara su nombre, acompañado de un sentimiento de nostalgia y pérdida tan profundo que le arrancó lágrimas. Comprendió entonces que aquel nicho no estaba vacío, contenía un espíritu que no descansaba, que buscaba ser recordado, que reclamaba compañía y oración de alguien vivo, alguien que escuchara sus secretos, sus penas y sus recuerdos. Con el paso de los días, las noches se volvieron más intensas. Los susurros narraban historias completas de vidas truncadas, de familias desaparecidas, de traiciones y amores perdidos. El sacerdote sentía que su propia existencia se entrelazaba con aquel espíritu, que cada oración, cada palabra y cada lágrima lo acercaban a comprender el misterio que había permanecido oculto durante años. La devoción se transformó en vigilancia constante, y el padre entendió que su misión no era solo acompañar a los vivos, sino también servir de vínculo entre los muertos que no habían hallado descanso y la realidad tangible del mundo. Cada mañana, al ver las flores frescas sobre el nicho vacío, comprendía que no eran un simple gesto, eran una señal de vida, un mensaje silencioso de un alma que existía entre mundos, que necesitaba ser escuchada y reconocida. Y así, el sacerdote permaneció, noche tras noche, hablando con un vacío que no lo era, escuchando voces que nadie más podía oír, sosteniendo la fe y la paciencia necesarias para acompañar a aquel espíritu olvidado, consciente de que algunos lugares no solo guardan muertos, sino también secretos y presencias que, invisibles pero palpables, exigen ser comprendidas por quienes tienen el valor de enfrentarlas y acompañarlas hasta el fin. Historia 8 del sacerdote que se apareció en su propia tumba en Puebla. El sacerdote caminaba por el antiguo cementerio de Puebla con la sensación de que aquella tarde no sería común. La niebla cubría los senderos de tierra y piedra, y el aroma a humedad, flores marchitas y cera de velas recientes impregnaba el aire, mezclándose con un frío que calaba hasta los huesos. Mientras avanzaba entre las lápidas y los mausoleos, recordó historias de otros sacerdotes que afirmaban haber visto presencias inexplicables, apariciones de almas que regresaban para terminar asuntos pendientes, pero jamás imaginó que él mismo sería testigo de algo aún más perturbador. Al acercarse a un área apartada del camposanto, donde se encontraban las tumbas más antiguas, vio una figura que lo dejó paralizado, un hombre vestido con sotana, su semblante tranquilo y familiar, orando frente a una tumba. Al instante reconoció los rasgos, era idéntico a él, con la misma postura, las mismas manos entrelazadas sobre el rosario. Su corazón se aceleró mientras se acercaba lentamente, y a medida que lo hacía, la figura desaparecía por instantes, para reaparecer siempre frente a la misma lápida, que llevaba su nombre y la fecha de su muerte, a pesar de que él estaba allí, vivo. Una mezcla de terror y asombro lo invadió, cada oración que pronunciaba en voz baja parecía resonar en un espacio que trascendía lo físico, y un susurro apenas audible, como un eco de su propia voz, llenaba el cementerio. El aire se volvió más frío, los sonidos habituales de la noche desaparecieron, y el sacerdote comprendió que aquello no era una simple visión, sino un reflejo de un destino que lo aguardaba inevitablemente, una confrontación con su propia mortalidad y con lo que podía suceder después de la vida. Observó cómo la versión de sí mismo continuaba rezando, firme, aunque etérea, con una calma inquietante, mientras él sentía un peso creciente en el pecho, un llamado silencioso a prepararse para un encuentro que no podía evitar. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, intentó tocarlo, y sus manos pasaron a través de la figura como si fuese humo, fría y tangible al mismo tiempo, dejando un rastro de escalofríos que lo recorrieron entero. Cada detalle de aquel encuentro parecía sacado de un sueño lúgubre, la luz de la luna iluminando los contornos del mausoleo, el susurro del viento entre los árboles mezclándose con la repetición de sus propias oraciones, y la sensación de que el tiempo se había detenido, atrapando a ambos, vivo y reflejo, en un instante eterno de espera y revelación.
comprendió que la aparición de su doble no era una amenaza, sino una advertencia. Un recordatorio de la fragilidad de la vida y del peso de las almas que cuidan y acompañan los sacerdotes. Aquella visión le mostraba lo que podía ser, lo que estaba destinado a enfrentar, y la responsabilidad de su fe se volvía más pesada, más intensa, como si cada oración, cada acto de piedad, tuviera que resonar más allá de lo visible, más allá de la muerte misma. Con el paso de la noche, la figura fue desvaneciéndose lentamente, dejando únicamente la lápida con su nombre y la sensación de un vacío que lo miraba, que esperaba, que juzgaba. El sacerdote comprendió que aquel cementerio no solo guardaba muertos, sino que podía mostrar el destino de los vivos, que algunos lugares y momentos tenían el poder de confrontar a los hombres con sus propios límites y con la eternidad que se cierne sobre todos. Desde ese día, cada visita al cementerio de Puebla se convirtió en un acto de respeto y vigilancia, y cada rezo frente a las tumbas adquirió un peso distinto. Ahora sabía que la muerte puede ser un espejo, y que lo que parecía imposible podía manifestarse frente a los ojos de quien tiene la fe suficiente para enfrentarlo, mostrando que incluso los sacerdotes no están exentos de mirar de cerca su propio final. Historia 9. Las pisadas mojadas sobre lápidas secas en California. El sacerdote recorría el cementerio de California durante un día de sol abrasador, cuando el aire caliente parecía evaporar hasta el más mínimo rastro de humedad. La mayoría de las lápidas estaban secas, cuarteadas por el sol y el viento, y el sonido de sus pasos sobre la grava parecía ser lo único que rompía el silencio absoluto. Sin embargo, al acercarse a una sección antigua del camposanto, notó algo que lo hizo detenerse. Huellas de pies descalzos, frescas y mojadas, marcaban el camino entre las tumbas, avanzando lentamente hacia un nicho que años atrás había sido olvidado por todos. La incredulidad se mezcló con el temor. ¿Cómo era posible que la tierra y las lápidas secas mostraran rastros húmedos sin que hubiera llovido, y sin que nadie estuviera allí para dejarlas? Cada paso que daba lo llevaba más cerca de un misterio que desafiaría su fe y su cordura. El aire comenzó a enfriarse a su alrededor, y un leve aroma a tierra removida y a agua estancada llenaba sus sentidos. Intentó seguir las huellas, pero cada vez que lo hacía, parecía que los pasos se movían también, adelantándose o desviándose de manera imposible, como si alguien invisible jugara con él, guiándolo hacia un destino que no comprendía. Mientras avanzaba entre las lápidas, escuchó un murmullo constante, un sonido húmedo, casi como respiraciones sobre la piedra, mezclado con un leve crujido de hojas y ramas. Cada lápida parecía observarlo, cada nicho contenía una presencia que no se mostraba pero que lo acompañaba, y el sacerdote sintió que sus oraciones, aunque firmes, eran absorbidas por un vacío invisible que desafiaba toda lógica. La sensación de ser observado se intensificaba, sombras sutiles se movían entre los mausoleos, y a veces sentía un toque frío en la nuca, un roce imposible que lo hacía dar un paso atrás, solo para encontrar que las pisadas continuaban, exactas, mojadas, avanzando hacia la misma tumba sin nombre que parecía ser el epicentro de aquel fenómeno. Con el tiempo, descubrió que las huellas siempre conducían a un punto específico, un nicho vacío, sellado, olvidado, pero que emitía un aura de vida latente, como si dentro algo respirara bajo la piedra. Allí, la humedad se volvía más intensa, formando pequeñas charcas sobre la piedra seca, y el aire vibraba con un murmullo de voces lejanas, rezos apagados y lamentos que parecían provenir de un mundo paralelo. Cada noche que regresaba, el sacerdote sentía como el límite entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujaba. Cada huella mojada se convertía en un mensaje silencioso de los muertos, una advertencia, un pedido de atención y cuidado. A veces, cuando intentaba acercarse al nicho, escuchaba pasos detrás de él, pero al girarse, no encontraba a nadie. Otras veces, la impresión de humedad se sentía directamente sobre sus pies, como si la tierra misma respirara bajo su peso, recordándole que no estaba solo, que había vidas atrapadas, ecos que necesitaban ser escuchados y reconocidos. Comprendió que aquel fenómeno no era maldad, sino un reclamo de existencia, un puente entre los vivos y los muertos que solo alguien con fe podía notar y sostener. Cada huella mojada sobre la piedra seca era un recordatorio de que la muerte no siempre es silenciosa, de que hay almas que continúan caminando, dejando señales imposibles de ignorar, y que su deber como sacerdote era acompañarlas, vigilarlas y ofrecerles el consuelo que el mundo de los vivos a menudo les niega. Así, día tras día, el padre recorría las mismas huellas, observando cómo se desplazaban, desaparecían y reaparecían, y aprendió a escuchar, a leer los signos de lo imposible,
A mantener la fe frente a un misterio que no podía ser explicado y que lo obligaba a enfrentar la delgada línea entre la vida y la muerte, recordándole que incluso en la luz más brillante, los secretos del más allá pueden manifestarse de formas tan inesperadas como las pisadas mojadas sobre lápidas secas. Si te gusta sentir verdadero miedo y conocer historias que desafían la razón, suscríbete al canal ahora. Deja tu like para apoyar nuestro contenido y comenta cuál historia te dejó más aterrorizado. No te pierdas ningún relato, porque cada vídeo es un viaje hacia lo desconocido. Historia 10. Los gritos detrás del muro en Texas. El sacerdote había sido llamado a un cementerio olvidado en Texas, un lugar donde las tumbas se alineaban de manera irregular y los muros de piedra, cubiertos de musgo y grietas, separaban la sección antigua de la más reciente. Desde la primera vez que puso un pie en aquel lugar, sintió un aire pesado, como si la tierra misma respirara con dificultad, y un silencio absoluto que parecía cargar siglos de secretos y penas acumuladas. Mientras realizaba sus oraciones diarias, un sonido comenzó a penetrar la quietud, gritos desgarradores, secos, llenos de angustia, provenientes de detrás del muro que delimitaba una sección abandonada del cementerio. Al principio pensó que se trataba de animales atrapados, o de algún vecino bromeando, pero pronto comprendió que la intensidad y la persistencia de los gritos no correspondían a nada terrenal. Cada vez que intentaba acercarse, un escalofrío recorría su columna, y las sombras entre las tumbas parecían alargarse hacia él, siguiendo sus pasos y reforzando la sensación de que algo lo observaba con atención. Decidió investigar a fondo, caminando a lo largo del muro mientras recitaba oraciones, rociaba agua bendita y encendía velas. Pero los gritos persistían, ahora mezclados con murmullos, sollozos y palabras incomprensibles que parecían llamar su nombre, acusándolo y suplicándole al mismo tiempo. La tierra detrás del muro estaba húmeda, como si la lluvia hubiera caído solo en esa sección, y cada piedra parecía vibrar con los lamentos de almas atrapadas, almas que pedían ser escuchadas y liberadas de un tormento desconocido. El sacerdote intentó penetrar la sección abandonada, y al pasar por un arco quebrado, vio figuras que se movían entre las tumbas, pero cada vez que enfocaba su mirada, desaparecían, dejando únicamente un eco de gritos y un frío insoportable. La fe del padre fue puesta a prueba como nunca antes, cada oración debía ser más intensa, más firme, más desesperada, y aún así sentía que su voz se perdía en un vacío que absorbía todo intento de alivio. Durante días, las noches se volvieron interminables, los gritos comenzaban al atardecer y se prolongaban hasta el amanecer, intercalándose con el ulular del viento y el crujido de las ramas secas. A veces, parecía distinguir entre los lamentos individuales, un hombre que gritaba por injusticia, una mujer que llamaba a sus hijos perdidos, niños que lloraban por un futuro que nunca tuvieron. Cada grito era un relato de horror, de traición, de dolor que había quedado atrapado entre las piedras y la tierra, reclamando atención de aquel hombre que podía escucharlo. Finalmente, el sacerdote comprendió que los gritos no buscaban causar daño, sino ser reconocidos, eran un clamor de almas que no habían encontrado descanso, atrapadas en un ciclo de sufrimiento que el muro simbolizaba y contenía. Consciente de que su deber era acompañarlas, permaneció cada noche junto al muro, ofreciendo rezos más profundos, extendiendo su presencia para absorber parte de aquel dolor, soportando el peso de siglos de tragedia que se manifestaban en cada sonido y cada sombra. Aprendió a distinguir los matices de los lamentos, a identificar cuando una alma buscaba consuelo, cuando clamaba por justicia, y cuando simplemente necesitaba que alguien la escuchara antes de desaparecer en el silencio eterno. Con el tiempo, aunque los gritos continuaban, su presencia logró transformar el espacio, no cesaron. Pero el sacerdote sentía que su fe y sus oraciones aliviaban la intensidad del sufrimiento, que cada lamento, aunque desgarrador, encontraba un canal hacia la comprensión y la compasión humanas. Así, el cementerio de Texas se convirtió en un lugar donde lo sobrenatural y lo humano coexistían, donde los muros no solo separaban secciones, sino también mundos, y donde un hombre de fe podía caminar entre el dolor de los olvidados, sosteniendo la línea que separa la vida de la muerte, escuchando los gritos que nadie más podía oír y enfrentando, noche tras noche, la oscuridad que se esconde detrás de los muros. Si te gusta sentir verdadero miedo y conocer historias que desafían la razón, suscríbete al canal ahora. Deja tu like para apoyar nuestro contenido y comenta cuál historia te dejó más aterrorizado. No te pierdas ningún relato, porque cada vídeo es un viaje hacia lo desconocido.